David tenía muchos motivos para tener una mente confusa, temerosa, limitada y quedarse en un estado de crisis continua, pero ejerció libre albedrío para decir qué pensamientos estarían en su mente y qué actitud tendría ante la persecución y las circunstancias que estaba viviendo, que por cierto eran amenazantes. Desglosemos el Salmo 34 de David, cuando éste huía del rey Saúl, quien injustamente quería matarlo. Salmos 34, 1 al 3. Bendeciré fue responsable de lo que decidió creer a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Decidió alabar a Dios en vez de consentir pensamientos o creencias que lo hagan alimentar el temor y el pánico. Si no lo hacía, sin duda iba a vivir toda su vida escondido, huyendo de Saúl. Y la profecía que se había confirmado a través del profeta Samuel, ungiéndolo para ser rey de Israel, nunca se hubiera materializado. En Jehová se glorificará mi alma. Esa es una lección de lo que quiere creer y de cómo quiere sentirse. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Contagió con su mismo sistema de creencia y de principios a una pandilla de malhechores, que de oírlos y decidir pensar como él, se convirtieron en los valientes de David. Engrandeced a Jehová conmigo. Decidió engrandecer a Dios y no la mentira, el engaño y el pensamiento que transfería limitación de toda clase. Y exaltemos a una su nombre. A Daniel tampoco le interesó el decreto que prohibía adorar a otros dioses, quien no sea la estatua que se había levantado en honor a Nabucodonosor. Él fue firme en sus creencias y no dejó que su entorno o la difícil situación lo manipulen. Daniel 6, 7 al 23. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días derrame petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Cuando el rey oyó que el asunto le pesó en gran manera, él resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey, que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Espectacular. Tú puedes ser igual a estos hombres de Dios. Solo necesitas reafirmar todo el tiempo tus pensamientos conforme a la palabra de Dios, para no dejarte engañar con el diablo. Hagamos un autoanálisis. Cuando estás bajo presión, ¿sucumbes en vez de ceñir a tu entendimiento y declarar la palabra de Dios como el nivel más alto de realidad? ¿Dependes de cómo te sientes para ser responsable de tu forma de pensar? ¿O tienes una disciplina que nadie puede alterar, sin importar si estás en el peor momento de tu vida o en un momento de gloria y de victoria? A la hora de tomar una decisión, ¿eres de las personas de pensamiento firme o influye mucho lo que los demás dicen de ti? Decide qué es lo que vas a creer, o alguien decidirá por ti. Para reflexionar, el Señor Jesús destruyó la naturaleza corrompida que heredaste de Adán y Eva y la mató en la cruz. Pero eso no significa que tu mente no necesite ser renovada, porque ha pasado mucho tiempo sujeta a esta naturaleza corrompida. Ha desarrollado malos hábitos como la mentira, el engaño, la maldad y toda clase de vicios, y ha vivido formando parte de una sociedad donde lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor Jesús quebrantó y quitó el dominio de la naturaleza corrompida y rebelde que había sobre vosotros. Y si bien la influencia continúa, tú decides andar en el Espíritu y no en la carne. Romanos 6 del 12 al 14, del 22 al 23.